Comenzar con el tema del día de hoy, un tema que va en continuación con lo que hemos estado ya predicando en las últimas semanas, que viene a ser la serie y la temática de la iglesia, el concepto de la iglesia, que en realidad no lo podremos definir en un solo tema, sino que son varios, porque la iglesia en sí abarca prácticamente todas las enseñanzas de las Escrituras y tiene diferentes áreas. Muchas de las veces nosotros como individuos nos cuesta más dificultad poder discernir la verdad como un todo. Así es que en esta ocasión hemos tratado de desglosar esta verdad a través de diferentes temas particulares que van dirigidos en una dirección específica. Así es que cada semana hemos estado enseñando un tema, y el tema del día de hoy, que ya es como el séptimo, me parece, séptimo, octavo, tiene que ver con la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Y lo voy a hablar en los dos temas, en el tema local, pero también en el tema global. Y este tema está basado en lo que es la gran comisión. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ya escuchado, hemos sabido de una u otra forma, y queremos realmente entender cuál es ese propósito como iglesia. Recordemos, hay una iglesia universal que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está constituido por miembros o iglesias locales, y las iglesias locales están constituidas por individuos, personas como tú, personas como yo. Así es que vamos a arrancar con este tema de cuál es la misión de la iglesia. Para entender cuál es la misión de la iglesia de Jesucristo, vamos a ver una cuestión que tiene que ver primeramente que es un mandato dado directamente por Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, que eventualmente son quienes se convertirían en los fundamentos de la iglesia, de su iglesia, la primera iglesia, y que de ahí se expandió al mundo entero, como lo vamos a ver. Y esta misión lo vamos a hablar en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con una misión externa, o sea, fuera de la iglesia. Entonces vamos a usar el Evangelio de Mateo en la lectura que hicimos el día de hoy, pero también un segundo aspecto después de las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, también está el aspecto interno, lo cual lo vamos a ver en la siguiente semana. Entonces ahí tenemos en pantalla lo que representa la gran comisión, donde vamos a ver que está basado en el Evangelio de Mateo, como lo escuchamos en la lectura, pero también está en el Evangelio de Marcos 16 del 15 al 20. Cada uno de estos son parte de los que son llamados o conocidos como evangelios sinópticos, que quiere decir que se asemejan tanto porque tienen muchas similitudes. Vamos a tomar pues, basado en estos dos evangelios, lo que es la gran comisión, y quiero enfatizar o recalcar verbos o acciones principales que forman parte de esta gran comisión. Al decir comisión, es algo que el Señor nos ha encomendado, es un estatuto, es un mandamiento. Entonces permítame presentar en pantalla lo que hay en cada una de las dos comisiones. La primera es de acuerdo al Evangelio de Mateo, que en este caso saqué cinco puntos principales, pero también en el Evangelio de Marcos están otros 5. Vamos a ver que la primera parte tiene que ver con ir, salir.
Cuando nosotros hemos llegado a la iglesia y tomamos raíces, lo cual es un proceso, lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, enraizamos, comenzamos a madurar y ahora, una vez que maduramos en la fe cristiana, salimos. Es el primer mandato que da Dios: vayan, id. Y de ahí ya especifica a Jerusalén, a Samaria, a Judá y a los confines de la tierra. El segundo dice hacer discípulos. Lo que quiere decir de hacer discípulos es discipular, enseñar, predicar, como dice Marcos. Y después, cuando la persona esté convencida que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, que ha aceptado el don de gracia, la eternidad de Cristo Jesús, entonces ahora la persona es bautizada, lo cual lo dice enfatizándolo en Marcos: si creen, ahora serán bautizados. En la cuarta, ahora dice enseñándoles. ¿Enseñándoles cómo? Bueno, las iglesias locales tenemos todo tipo de actividades para continuar, para fomentar el crecimiento espiritual en todas las personas. Y algo interesante ocurre en la comparación contrastada de Marcos. Si ustedes ven en el número 4, en el punto número 4, mientras en uno dice enseñándoles, en el otro dice: pero si no creen, serán condenados. Pero si no creen, serán condenados. La gran bendición de creer es que tenemos toda la vida. Toda la vida para creer en el don de Dios. Mas sin embargo, nadie tiene una vida absoluta, garantizada por todo el tiempo. Porque en nuestro caminar vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a percibir casos de personas en todo tipo de edades y situaciones que por una u otra razón terminan perdiendo su vida. Sin embargo, la palabra es clara: si creemos, seremos salvos. Si no creemos, en el momento en que se nos acabe esa oportunidad de vida, de existir, entonces ya hay un juicio en un porvenir. En el quinto punto tenemos que en las comisiones de Marcos o Mateo habla, dice en la versión de Mateo, dice la promesa de Jesús: y yo estaré con ustedes hasta los últimos tiempos. ¿Está Jesús con nosotros? ¿Está Jesús con nosotros? Amén. Jesús efectivamente está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, literalmente. Pero ahora la promesa que también dice Marcos, la promesa que dice Marcos es que habrá señales que seguirán a aquellos que creen en el don de Dios. Habrá señales que creen en el don de Dios. Mientras que Mateo se enfatiza en ir, en discipular, en bautizar, en enseñar. Ahora Marcos se enfoca también en el creer y en el que no cree, pero también en el que cree, la promesa de que señales seguirán a aquellos que creen en el nombre de Jesús. Y aquí puede haber controversia, porque hay líderes que dicen que las señales se acabaron cuando los apóstoles murieron. Hay líderes que dicen que no más. Pero un reto que yo hago a toda la iglesia y a todos quienes nos escuchan es: no hay, al menos yo no he visto de pasta a pasta en ningún versículo donde diga que en algún punto histórico estas señales expiraron. Entonces, nosotros como iglesia local, al menos aquí en Sycamore, hemos experimentado la gloria de Dios en diferentes eventos
donde ya la teoría, lo que estamos aquí escuchando, lo que estamos aquí predicando o enseñando, hemos visto ya la gloria de Dios en términos prácticos, donde podemos ver cómo la gloria de Dios se ha manifestado con sanidades, con liberaciones, con milagros, y que solamente aquellos que están un poquito involucrados, asistiendo, lo han visto, lo han presenciado. Sabemos que las promesas de Dios continúan siendo vigentes hasta el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, tenemos que la Gran Comisión tiene estatutos, pero también tiene promesas y una advertencia. Entonces, para nosotros es importante de saber esto en todo tiempo, porque hemos sido asignados como embajadores para ir y predicar las buenas nuevas haciendo discípulos. Una de las cuestiones que cuando comenzó la primera iglesia de Cristo, fueron perseguidos, pero también emigraron, y hubo discípulos que comenzaron a salir a otros países, y cuando comenzaron a salir, entonces a donde quiera que iban, como dice su palabra en Hechos 8:4, iban anunciando las buenas nuevas. Y donde iban anunciando, nuevas iglesias se estaban estableciendo en esos lugares del mundo antiguo. Entonces nosotros hemos sido apartados, hemos continuado ese estatuto desde los comienzos de los tiempos, y nosotros, una vez que entendemos, comenzamos a compartir lo que son estas buenas nuevas. Tiene mucho sentido de saber qué son las buenas nuevas, y sin embargo, la ironía de esto es que cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, para la gente del mundo son malas noticias. Cuando nosotros comenzamos a anunciar las buenas noticias, para el mundo son malas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué suena contradictorio? Porque las buenas nuevas tienen que ver con la palabra del Señor, o como se escucha más, o cuando leemos, con la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿qué es lo que hace? La ley de Dios, voy a leer Romanos 7:7, dice: yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley, porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiese dicho: no codiciarás. Cuando me refiero a malas noticias al mundo, es porque la palabra de Dios revela lo que no es bueno, revela lo que es pecado, lo que es malo, lo que no agrada a Dios. Si nosotros entonces le decimos a una persona que tomar en exceso o desmedidamente es malo, la persona lo más probable es que dice: tú estás loco, déjame vivir, y lo toma como una mala señal, como una mala noticia. Pero el humilde de corazón acepta, reconoce, se arrepiente, cambia. Porque detrás de muchos problemas sociales, emocionales o espirituales hay pecado. Y cuando nosotros entregamos el pecado y hacemos el cambio, entonces ahora vienen las buenas nuevas, las promesas, las bendiciones. El saber que si nosotros no podemos con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas, Dios puede ayudarnos con su Espíritu Santo. Los muchos testimonios que hemos escuchado, que las personas les cuesta o era virtualmente imposible vencer ciertas adicciones,
pero a través del Espíritu Santo las personas pueden entregar y romper esas adicciones. Por eso son las buenas nuevas. Amén. Entonces, dice la palabra en Marcos 2:17 que no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí es la ironía, vamos a hablar más en detalle, de un proceso de santificación que muchas las veces estamos tan acostumbrados a un estilo de vivir y estamos estancados en la posición espiritual donde estemos. Muchas las veces, como pastor o como líder de una iglesia o en los retiros o en las calles, invito a las personas: sal de esas adicciones. Y dicen: yo no estoy loco. Y aquellas personas que ya han vencido ciertas adicciones y que les invito: sube un escalón más en ese proceso de restauración. No, yo ya estoy bien. Y a los que están a la mitad de esa escalera de restauración, los invito: sube un peldaño más. No, yo estoy bien ya, ¿para qué? Entonces, en muchas ocasiones pareciese que las personas nos es más fácil adaptarnos al medio en que vivimos y cómo vivimos, aunque para muchas veces tales situaciones son de degrado, son todavía de miseria, de enfermedad, de sufrimiento, y que en ciertas ocasiones tal sufrimiento es innecesario. Las buenas nuevas entonces es el traernos una esperanza, el traernos una salida a tal estilo de vivir, el saber que si nosotros no podemos, a través de Dios sí lo podemos. Amén. El Evangelio entonces se basa en el Evangelio de la gracia, que incluye la administración de esta gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, y que enfatiza no es a través de obras, sino es a través de esta confianza en el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos al Hijo de Dios, hablábamos en la parábola de la vid, Jesucristo siendo la vid y nosotros siendo las ramas o los pámpanos. Dice que aquel que permanece en Cristo, que aquel permanece en la vid, lleva y produce muchos frutos. Es la fe la que nos hace producir buenos frutos. Porque a veces como creyentes podemos batallar en entender por qué Dios no le da estas promesas a todo mundo. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de años estaba teniendo muchas transiciones en mi trabajo y me cambiaron de un edificio a otro edificio, de un turno a otro turno, y de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajos. Y llego con esta persona que me estaba entrenando. 15 minutos antes de empezar el turno, en las juntas, en las reuniones, en su trabajo, pareciese que era un trabajador excepcionalmente distinto al resto, incluyéndome a mí. Y me hacía la pregunta: ¿es acaso cristiano? Porque la mayoría de nosotros solamente vamos quizás a veces a trabajar lo mínimo. Si nos dan 30 minutos, nos tomamos 35 o 40 minutos de break y estamos quizás haciendo lo mínimo que se nos pide. Entonces este muchacho hacía de más, seguía las reglas al pie de la letra, cuando estaba en medio de la gente y cuando estaba solo. Y así he conocido personas que son de otras religiones y su personalidad, son carismáticos,
son ciudadanos ejemplares. Pero la palabra de Dios dice que no son sus obras los que los van a salvar, sino la confianza en el Salvador, Cristo Jesús. Entonces, muchas las veces podemos hallar en la sociedad personas que son moralmente buenos, pero que pareciese que confían más en sus obras que en el Salvador. Por eso Isaías nos dice que delante de Dios nuestras obras son como ropas sucias. Y una vez que comenzamos a pecar, es necesario de un Salvador. Las buenas nuevas también, vamos a ver que la iglesia tiene el compromiso de anunciar las buenas nuevas a todo el mundo, y especialmente a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, al huérfano, a la viuda, a todos los que tienen hambre. No podemos hacernos de la vista gorda, porque si verdaderamente comenzamos a producir frutos, es necesario que la iglesia lo demuestre. Y lo va a demostrar de forma grupal. Debemos de demostrarlo, manifestarlo de forma grupal, pero también de forma individual. Porque a veces el hambriento llegará a tocar tu puerta, o Dios te pondrá en circunstancias donde está el hambriento, el desnudo, el enfermo, el encarcelado, la viuda o el huérfano. Y como iglesia es necesario recordar que Dios nos ha mandado a producir buenos frutos. La Gran Comisión entonces tiene esa parte externa donde salimos y vamos y anunciamos, como decía John Stott, no solamente anunciar las buenas nuevas y que la palabra salga de nuestra boca, sino que la palabra de Dios se encarnalice con nosotros, se materialice con nosotros, se corporice con nosotros. O sea, que es no solamente de hablar lo que estamos anunciando, sino de vivirlo. De vivirlo. Y esa parte nos cuesta más trabajo porque es necesario cambiar actitudes y pensamientos erróneos. La segunda o el segundo aspecto de la Gran Comisión tiene que ver con la parte interna, o sea, nosotros. Y con esto quiero hacer una pregunta. Hemos sido mandados a anunciar las buenas nuevas, ya sea predicando, enseñando, ministrando, dando testimonio, de la forma como nosotros lo percibamos. Nosotros somos una iglesia local que sale fuera, porque nadie se va a quedar aquí las 24 horas, ¿verdad? Venimos 2-3 horas el fin de semana, 2 horas entre semana, lo más normal, y el resto del tiempo estamos fuera en algún lugar del mundo. Como iglesia, entonces, quiero hacer esta pregunta: ¿para qué constituyó Jesús a la iglesia cristiana? ¿Para qué constituyó Jesús a su iglesia cristiana? Y de aquí hay diferentes puntos que quiero mencionar. Lo primero es para dar o avalar la verdad de Dios, para dar testimonio de la verdad. Nosotros llegamos a la edad en que hemos aceptado la gracia de Dios y tenemos todo tipo de ideas. Tenemos todo tipo de ideas. En tiempos pasados hemos dicho de cómo llegamos a la iglesia pensando que teníamos un Dios y muchos diosesillos,
o patrones. Llegamos pensando que a lo mejor ya no alcanzo el perdón de Dios porque he hecho muchas cosas malas. Y llegamos con muchos pensamientos que son tan variados. Y es aquí en la iglesia de Cristo que comenzamos a dar luz a esta verdad, donde no está alterada por los prejuicios personales, donde no está alterada por los traumas personales, donde no está atada a la subjetividad personal, donde la verdad no es tu verdad o mi verdad, donde la verdad es la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Juan 14:6 nos dice, hablando Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está diciendo que Él es la verdad, que Él es la verdad. También nos dice en Juan 17, antes de ascender: santifícalos, Señor, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y si profundizamos más en esta palabra, en el comienzo de este evangelio, dice que esa palabra se encarnó y vivió con nosotros. Por eso esa palabra es Jesucristo. El que tiene la palabra tiene la verdad. El que tiene la verdad tiene la vida. Y esta verdad es la que nos muestra nuestros pecados. Quizás muchos se van a identificar como en alguna ocasión cuando no conocía a los cristianos, pero ya estaba a punto de conocerlos, estaba a punto de llegar a la iglesia cristiana, pero todavía mis oraciones escuchaban algo así: Señor, ¿dónde están los cristianos? Quiero conocerlos. Señor, pareciese que aquí en Aurora, Illinois, soy el único que es buena persona. ¿Cómo sonaban estas oraciones? Cuando llego a la iglesia cristiana y me doy cuenta, digo: Señor, perdóname, peor que el publicano, hipócrita, santurrón, no sabía lo que estaba orando. Y así a veces nosotros decimos: pero ¿por qué me pasa esto? Si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Y por allá sale el esposo, el hijo, la hija. ¿Qué? No, en realidad todos vamos a tener ciertas cosas que están alteradas, que están deterioradas, que no son la verdad. Y es la verdad lo que nos da vida. Amén. Otro segundo punto tiene que ver que la iglesia de Cristo es guardiana de la verdad. La iglesia de Jesucristo es guardiana de la verdad. ¿Sabían que si la Biblia son 66 libros, sabían que tomó 4 siglos aproximadamente para que la Biblia tomase lugar tal y como la conocemos? ¿Sabían que en el mundo antiguo hubo tanto debate, tanta contienda, pleitos, tanta herejía, tanta mentira? Porque cuando los apóstoles comenzaron a morir, todo era de forma verbal. Y fue la iglesia la que de una u otra forma llegaron a la conclusión, por ciertas características: estos libros son inspirados por Dios y son la verdad. Y hasta el día de hoy, uno de los grandes peligros
que estoy continuamente diciendo, cuando una persona sale fuera de los contornos de la iglesia de Cristo, se expone a todo tipo de ideas, a todo tipo de falsedades, donde por allá andan diciendo que ya el Cristo anda vivito y coleando, donde por allá andan diciendo que en una semana se va a acabar el mundo, donde por allá andan diciendo y profetizando cosas y no pasan. Hay todo tipo de religiosidades, todo tipo de mentalidades. Por eso la misión de Jesucristo es resguardar y proteger esta verdad. Entonces es parte de la misión de Jesucristo. Otro tercer aspecto, el discipulado, que es cuando una persona es separada del mundo y traída a la iglesia de Cristo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Si todos podemos entenderlo de esta forma, una persona recién nacida no puede sobrevivir sola. Tal y como un bebé de sangre y de hueso necesita de padres, o por lo menos un guardián legal o una madre, para poder sobrevivir. El discipulado es el amamantar a un recién nacido en los fundamentos de Cristo. Sin un discipulado, entonces la persona va quizás a querer crecer, a buscar a como bien le parezca. Por eso uno de los problemas tan severos que tenemos en nuestros tiempos es la rebeldía, la falta de sumisión. El discipulado nos va a enseñar los fundamentos del cristianismo o el evangelio. Otro aspecto de la misión de la iglesia es la regeneración. La regeneración es que si estamos deformados en nuestro pensamiento y sentir, entonces ahora la palabra comienza a restaurar todo tu ser. En algunas partes lo hemos dicho que a veces estamos tan degenerados, estamos tan deformados del alma, que estas enfermedades causan literalmente enfermedades físicas o problemas serios espirituales. Es la palabra, es la verdad lo que nos va regenerando a través de la obra del Espíritu Santo. Y tenemos la doxología, que es una palabra dominguera para decir la adoración. Nuestro propósito como hijos de Dios es venir a la casa de Dios para adorar a Dios. No venimos para ver si me gusta a mí la alabanza o las canciones. Venimos para alabar a Dios como grupo, como familia, como casa de Dios. Y la última que tengo anotada aquí es la reconciliación, primeramente con Dios. Recordemos que hay una verdad, y en esta verdad dice su palabra que la ira de Dios está puesta para aquellos que no aceptan esta verdad. Hay una ira y hay un día fijado donde las puertas de la gracia se cerrarán y la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que no ha confiado en Cristo Jesús. Entonces la reconciliación, como lo dice 1 Corintios 5:20, es que el mundo se reconcilie con Dios. Pero después de que ahora una persona en específico se reconcilia con Dios, o sea, acepta el don de gracia, nace de nuevo, ahora esa persona es necesario que se reconcilie con sus hermanos y hermanas. Porque todos vamos a ver si llegamos y lo que sentimos en nuestro corazón, Señor, es que
Es que Jorge me ha hecho esto y esto y esto y esto. Es que José me ha dicho esto y esto y esto. Es que Lupe me ha hecho esto y esto y esto. Es que Marina no me ayudó cuando necesitaba. Y empezamos a nombrar a todo mundo y de todas las cosas malas que nos han hecho y dicho. Reconciliar significa que cuando entendemos, sabemos que ni todas esas cosas juntas se igualan a lo que Dios hizo por nosotros. Y segundo, es que entendemos que así como nos han hecho, así también nosotros hemos hecho a los demás. Y quizás peor. La reconciliación es reconciliarnos con Dios y con el mundo entero. Finalmente, la palabra misión quiere decir cumplir con el propósito de Dios. Cumplir con el propósito de Dios. Dice su palabra en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. O dice de otra forma, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Entonces el Padre envió a su Hijo y el Hijo envía a la iglesia. La misión del Padre es la misión del Hijo y la misión del Hijo es la misión de la iglesia. Así es como vamos. El peligro para nosotros es que nosotros vamos al mundo como misión a anunciar las buenas nuevas, pero lo que también está ocurriendo es que muchos traemos el mundo a la iglesia y la iglesia se deteriora, se contamina y somos canales, somos del mundo dentro de la iglesia y las iglesias sufren por este fenómeno dañino. Entre más nos adentremos en las aguas de Dios, la pesca será mayor. La mayoría de nosotros nos da temor, nos da miedo, sea por lo que sea, estamos en la orillita del lago queriendo pescar. Y quizás pescamos 1, 2, 3 pescaditos y son charalitos chiquitos. Si de verdad queremos que haya una buena pesca, es necesario adentrarnos a las aguas de Dios. Es necesario adentrarnos a las aguas de Dios, como en una ocasión Cristo le dice al apóstol Pedro: adéntrate a las aguas y tira tus redes. Señor, pero toda la noche no hemos pescado nada, pero en tu nombre haremos lo que tú dices. Y es ahí donde sacaron una pesca que hasta les sobraba y tuvieron para repartir con otros. De la misma forma, para nosotros es necesario adentrarnos en las aguas de Dios. Y finalmente, cuando salimos, y tú podrás decir: bueno, pastor, pero usted fue al seminario, estudió y es lo otro, sabe hablar de la palabra y tartamudea, sí, pero sabe decir qué decir. Yo no estudié. ¿Cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo voy a anunciar las buenas nuevas? Las buenas nuevas es algo tan sencillo como: ¿qué es lo que Dios hizo en mi vida? ¿Dónde estaba yo antes que conociese sincera y genuinamente a Dios? ¿Y dónde estoy ahora con Dios a la par mía? Tan sencillo como decir el cambio y la bendición que Dios ha hecho en tu vida. ¿Necesitas de un título para decir eso? ¿Necesitas de teología para decir eso? Si el Señor te rescató del alcoholismo, estoy seguro que hay muchas personas que sufren con el alcoholismo y se preguntan: ¿cómo lo hiciste?
¿Dejaste el cigarro? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dejaste la inmoralidad? ¿Cómo lo hiciste? Allí es donde nosotros podemos usar nuestro testimonio como una catapulta para impulsar la inspiración y la solución a un problema. El mundo está lleno de problemas y los hijos de Dios tienen la solución para todos esos problemas. Quizás no de la forma en que la gente lo está buscando, pero aquellos que de verdad están explorando, están considerando una solución permanente, llegamos a la conclusión que Dios es todo para nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces lo tenemos todo. Tenemos también un destino ya prometido, un destino bueno, unas promesas que de verdad impactarán la eternidad en nuestra casa. Y algo que hablábamos en el estudio bíblico, lo más maravilloso, que donde hay un hijo de Dios, toda la casa es bendecida por causa de ese hijo de Dios. ¿No es maravilloso? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por estas buenas nuevas, por estas promesas que tú has dado a tus hijos. Padre, que donde estábamos con anterioridad, inundados en el fango del pecado, pero de allí nos sacaste de la oscuridad, nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste de ese abismo oscuro, Padre, para dar testimonio de tu bondad, para dar testimonio que ni la maldad puede, porque la sangre de Jesucristo es más poderosa que toda la maldad de los corazones de este mundo. Eres lleno de bondad y misericordia, Padre, y ahora te pedimos que nos des la valentía y la sabiduría para proclamar, para predicar, para enseñar, para dar testimonio de esta verdad. Primeramente a nosotros mismos, segundamente a nuestra familia y terceramente al mundo a donde tú nos has mandado, Padre. Y recuérdanos que no es por nuestra fuerza o intelecto, sino es por tu Espíritu Santo que damos testimonio que